Buenas noches, familia del grupo. Qué bueno verlos conectados una noche más. Eh, Me alegra tanto porque creo que esa necesidad, ese anhelo, ese deseo de recibir y de aprender más de la palabra de Dios es el paso número uno y es uno de los puntos más importantes para construir una relación estable con Dios. Y, ¿saben? Nosotros como grupo seguimos creyendo de que Dios es un Dios que para empezar es nuestro Padre, es un Dios que hace milagros y es un Dios que está dispuesto a orar a nuestro favor, aun cuando nosotros estemos en el punto más bajo que nos hemos encontrado en toda nuestra vida. Y yo creo que eso es verdad tanto para mí como para ti. Y, ¿saben? Cuando yo le estaba orando a Dios y le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que diga en esta noche? Yo no quiero hablar solo porque puedo, solo porque tengo la oportunidad. Yo quiero decir lo que tú tienes que decir, lo que tú quieres decir. Y quiero ser el primero en ser transformado. Y entonces Dios me llevó a un versículo en 2 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11, y quiero que me acompañes a leerlo. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y dice que la definición de artimaña es acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Yo creo que mientras más tiempo tenemos de conocer a Dios y mientras más tiempo pasamos en la iglesia y en ese tipo de actividades diarias, más llegamos a pensar de que los ataques del enemigo solo son obvios y directos, de que desde el primer momento de que los veamos vamos a reconocerlos y vamos a decir, ay, ese es un ataque del enemigo desde el inicio. Pero esto no es del todo cierto, y no solo lo digo por experiencia propia, sino que en 2 Corintios, Pablo, el autor de este libro, usa la palabra artimañas. Y yo les acabo de leer su definición, es acción hábil, disimulada. Los ataques del enemigo no siempre son tan obvios como nosotros pensamos. Y eso es verdaderamente peligroso. El otro día escuchaba que son las cosas grandes las que no tienen mayor efecto en las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio demasiado grande en la vida de las personas, se vuelve un cambio que no es sostenible. Y entonces, claro, es un cambio grande, pero no va a permanecer. En cambio, los cambios pequeños, las cosas pequeñas de nuestro día a día que nosotros hacemos con frecuencia, son esas las que cambian verdaderamente nuestra vida. Son esas las que nos permiten alcanzar nuestras metas u objetivos. Y yo creo que lo mismo aplica para esto. Son esas cosas pequeñas que el diablo lanza a nuestros corazones que verdaderamente nos pueden hacer un daño permanente. ¿Por qué? Porque estas son cosas tan pequeñas que no las notamos o tan pequeñas que ni siquiera nos tomamos el tiempo de filtrarlas. Y estas paran en nuestro corazón y eventualmente paran en nuestro espíritu y tal vez en el momento no nos afecte de vida o muerte. Pero cuando llegue el momento de dificultad, estas son las cosas que van a salir a flote. Porque son las cosas que están en tu corazón y porque son las cosas que están en tu espíritu. Eso es lo verdaderamente peligroso de creer que los ataques del enemigo siempre van a ser directos, que siempre van a ser obvios. Los ataques del enemigo vienen discretos y vienen disimulados. Eso me recordó a la frase muy popular que dice, el diablo está en los detalles. El diablo sí está en los detalles. Él quiere arruinar tu vida permanentemente, no solo temporalmente. Y por eso le interesa tanto arruinar las cosas pequeñas del día a día. Tal vez te va a decir, mira, ¿para qué oras en las mañanas? Igual a Dios no le importa. A Dios no le importa. Hoy te vengo a decir que sí importa. Que a Dios sí le interesa escuchar que tú estás agradecido y que tú vives para Él. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 2 en el verso 16.
para ver algunos ejemplos de personas que han sido engañadas por el diablo, personas que han sido afectadas por alguna acción de parte del diablo. Vamos a ver 3 historias de la Biblia. Y la primera, como les digo, está en Génesis 2. Y sí, vamos a hablar acerca de la historia del Edén, esa que todos no sabemos. Pero yo quiero que leamos en el capítulo 2, en el verso 16, porque este es un detalle que muchas veces omitimos. Dice aquí: y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esta es la primera vez que el hombre está en el jardín. Y en el versículo 18 dijo además el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Quiero que no ignoremos el hecho de que Dios solo le dijo a Adán que había un árbol en el jardín del que él no podía comer. Y luego la mujer es creada. O sea que la mujer tuvo que confiar totalmente en lo que sea que Adán le hubiera dicho al respecto. Tal vez la explicación que le dio. Pero yo quiero que leamos en el capítulo 3 y luego vamos a seguir platicando. Dice: entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que se mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y comió. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean o que noten en esta historia? La serpiente se presenta a Adán y a Eva para tentarlos y cuestiona lo que Dios había dicho. Pero yo quiero que noten la manera tan inocente en la que la serpiente se acerca, porque le dice, y hasta me imagino que suena con una voz así bien inocente, bien no les quiero hacer daño. Les dice: ¿en serio Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Y ahí es donde empieza la conversación de Eva con la serpiente. Porque Eva le aclara: no, es que Dios sí nos deja comer de todos los árboles, pero sí nos dijo que de aquel árbol no podemos comer. Y yo quiero que noten cómo Eva, sin saber tal vez claramente qué representaba el árbol que Dios les había dicho que no comieran, ella aún así se abstiene de comer de él la primera vez que la serpiente lo menciona. Y quiero decir que hasta cierto punto el caso de Eva sí es bastante más complicado, porque realmente la Biblia no nos dice con qué palabras Adán le dijo a Eva o le explicó por qué no podía comer del árbol. Hasta cierto punto la revelación que había tenido Eva respecto a lo que ese árbol significaba era una revelación de segunda mano. No venía directamente de Dios, porque tal vez Eva no había hablado con Dios de ese tema antes. Recuerden que para este punto Dios caminaba con ellos. Él los miraba y él conversaba con ellos. Estoy convencido de ello. Pero viene la serpiente y les dice: seguramente no vas a morir por comer el fruto de ese árbol. Eva cree la mentira, come el fruto y después se lo da de comer a Adán. ¿Y por qué es de que dudo de la explicación que Adán le dio a Eva? ¿Ustedes creen que si Adán hubiera hecho un gran esfuerzo por explicarle a Eva el daño que ese árbol podía hacerles a sus vidas, a sus existencias, Eva habría sido tan fácil de convencer? No sé si alguna vez lo hayan pensado, pero esta conversación, si mucho, tiene unos 6 versículos. ¿Será que
Eva verdaderamente entendía las consecuencias de lo que iba a hacer más adelante. Pero bueno, nosotros conocemos la historia. Ella viene y le da de comer a Adán. Creo que lo que debemos aprender de esta historia es de que, claro, no estoy diciendo que recibir revelación o recibir palabra de alguien más como lo estamos haciendo ahora mismo sea malo. Pero no podemos permitir que la revelación en la que fundamos nuestra vida sea de segunda mano. Dios quiere hablarte y Dios tiene cosas que decirte a ti, específicamente a ti y a nadie más que a ti. Él tiene una revelación especial para ti. Y ahora yo quiero pasar a una segunda historia. Vamos a ir a la historia de Sansón. Solo para contexto, para no leer todo el libro, Sansón era un hombre que la Biblia se refiere como alguien muy atractivo. Era un hombre guapo y melenudo, tenía el pelo largo. Él había sido consagrado a Dios desde su nacimiento y tenía una fuerza sobrenatural y nadie podía derrotarlo. Sansón se había casado con Dalila y ella era una filistea, pero la Biblia hace mucho énfasis en que Sansón estaba consciente de que él no debía haberse casado con Dalila, porque Dalila resulta que era parte de una tribu enemiga de los israelitas. Y nosotros sabemos que, para empezar, la palabra enemigo ya habla bastante de quién podía representar ella o qué tanta preocupación le resultaba al pueblo de Israel de que Sansón, el hombre más fuerte de toda su tierra, se iba a casar con alguien enemigo. Pero la Biblia nos aclara que él estaba consciente de ello y dice que muchas veces Dalila intentó averiguar de dónde provenía la fuerza de Sansón, pero él no le decía la verdad. Y yo quiero que ahora sí me acompañen a leer en Jueces 16, del 15 al 17. Dice, y ella le dijo: ¿cómo pues dices yo te amo, siendo que tu corazón no está conmigo? Ya son 3 veces que te has burlado de mí y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que como ella lo presionaba todos los días con sus palabras y lo importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Quiero que notemos cómo este es el cuarto intento de Dalila preguntándole a Sansón o intentando sacarle la respuesta a Sansón de dónde provenía su fuerza. Para ponerlo en otras palabras, Dalila le hizo un show a Sansón intentando convencerlo de que sí, de que cómo vas a decirme yo te amo si no me decís la verdad, seguro no confías en mí. Yo ya me imagino cómo fue esa conversación y cómo fueron esos días. Y dice que finalmente le revela el secreto, le suelta toda la sopa y adivinen qué pasa. Dalila le cuenta a los filisteos cuál era el secreto finalmente, y mientras dormía Sansón, los filisteos vienen y le afeitan la cabeza para luego capturarlo y derrotarlo. Sansón fue engañado por la persona más cercana a él. Qué masacre, ¿verdad? Entonces hoy quiero decirte esto: no te cases con una Dalila. Ahora, yo no estoy hablando literalmente de casarte con una persona que se llama Dalila. No, Dalila representa a aquellas personas que quieren engañarte, que quieren desviarte de la verdad. Aquellos que celebran tus victorias, pero que quieren verte derrotado. Aquellos que exaltan tu potencial, pero que quieren verte limitado. Y debo decir que lo más impresionante de esto es de que ni siquiera tienen que ser personas que están allá afuera en el mundo. Ni siquiera tienen que ser personas que estén totalmente en contra de Dios. Estas personas que en este caso representan a Dalila pueden ser incluso cristianos, por triste que suene. No nos podemos dejar engañar por personas. Por eso las relaciones son tan importantes. Es clave para nuestra vida rodearnos de las personas correctas, aquellas que de verdad nos van a animar y nos van a edificar en nuestro propósito y que siempre levantarán nuestra mirada cuando lo necesitamos. Y ahora yo quiero que pongamos una especial atención en este pedazo donde digo que nos edificarán en nuestro propósito. Hay personas allá afuera que sí te van a edificar,
y que sí te van a levantar la mirada y que sí te van a animar. Pero te van a edificar para su propio propósito. Y debo decir que yo no voy a extender una crítica directa hacia las personas que hacen este tipo de cosas. Pero si nosotros viéramos el reino de Dios como un huerto y todos nosotros fuéramos una semilla, yo me imagino que cuando estas personas que edifican a las personas para su propio propósito, van a llegar y Dios les va a decir, mira, yo entiendo que lograste crecer un gran árbol, pero eso no justifica el hecho de que no hayas dejado crecer a ninguna de estas semillas. Entonces, quiero preguntarte, y no quiero que lo pongas en los comentarios aquí abajo, esta es una respuesta solo para ti, únicamente para ti. ¿Quiénes son las personas que te rodean? Y no solo quiero que pienses en sus nombres. ¿Qué están haciendo las personas que te rodean? ¿Te están animando? ¿Te están edificando? ¿Te están levantando la mirada? ¿Y para qué lo están haciendo? ¿Cuál es el propósito de que ellos hagan eso por ti? ¿Lo están haciendo para el propósito que Dios tiene en tu vida? ¿O lo están haciendo por su propio propósito? Ahora quiero que nos pasemos a la tercera y última historia, que es la de Esaú y Jacob. Y esto está en Génesis capítulo 25, del 27 al 34. Y dice, los niños crecieron y Esaú llegó a ser experto en caza, hombre del campo. Jacob por su lado era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Cierto día Jacob preparó un guisado, y cuando Esaú volvía del campo, cansado, dijo a Jacob, por favor invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú le dijo, he aquí que yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob. Júramelo desde ahora. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió y levantándose se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Quiero que entendamos. En la sociedad israelita, los primogénitos eran muy especiales y tenían ciertos privilegios, como ser el favorito de la casa o del padre incluso. El primogénito se consideraba especial porque primero sería el sucesor de su padre como jefe de la familia en general. Y también recibiría una doble porción de la herencia. Además de que sería la cabeza espiritual de la familia una vez de que el papá o el padre ya no estuviera vivo. Y entonces yo quiero que notes cómo en el versículo 32 viene Esaú y dice algo que me impactó mucho y quiero que también le pongas atención. Dice, he aquí que yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? ¿Por qué leo esto con tanto asombro? Estamos hablando de un hombre que probablemente llegaba todos los días igual de cansado y con la misma cantidad de hambre. Él no se había muerto antes, entonces esta primera vez de tener hambre no lo iba a matar en un par de horas. Probablemente él hubiera aguantado el hambre. Pero ¿qué pasa? Él se dejó llevar por sus emociones, por ese momento de hambre, y lo llevó a dejar de ser racional. ¿Por qué? Porque él intercambia su bendición por un plato de guiso. Al final de los versos dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Puede ser que tú también le estés preguntando, también te estés preguntando, cuando estás en medio de la circunstancia, ¿de qué me sirven las promesas de Dios? ¿O de qué me sirven los beneficios de la herencia de Dios? ¿De qué me sirven sus dones si me voy a morir en este proceso? Tal vez estés listo para intercambiar las promesas, los dones de Dios, los beneficios de su herencia
por un plato de guiso. Y en este caso sí, estoy comparando ese plato de guiso con lo que sea que el diablo te esté ofreciendo a cambio. Tal vez es temor, tal vez es una esperanza en él, tal vez es una vida más fácil. ¿Qué es de eso que te estoy hablando? Probablemente lo tienes muy claro. Cuando tenemos esta mentalidad, le creemos la mentira al diablo, porque dejamos de valorar los regalos que Dios ya nos dio. Imagínense que cuando estén leyendo el libro de su vida, llega a un punto donde diga así como al final de estos versos: así menospreció Andrés la primogenitura, así menospreció Güero la primogenitura. Ahorita no tiene ni siquiera que ver con ser el primogénito literalmente como en esos tiempos, pero así menospreció Andrés la herencia de Dios, los dones de Dios, los regalos que él tenía para su vida. Quiero que pongas tu nombre en esa declaración y que la aborrezcas de tal manera que trabajes para que esto jamás te pase. No nos dejemos llevar por nuestras emociones de esta manera. Y entonces quiero que me acompañe a leer un último versículo que está en Romanos capítulo 8, verso 15. Y dice: pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Yo busqué la definición de esclavitud y dice que se trata de un sistema en el que las personas son tratados como propiedad, obligados a trabajar o a realizar determinadas tareas. ¿Se acuerdan de aquellas personas que yo les mencionaba que edificaban a las personas solo para su propio beneficio o para su propósito? Dios no te dio el espíritu de esclavitud. Dios te dio un espíritu de adopción como hijo. Tú que estás viendo este video eres tan importante como esa persona en la que estás pensando ahora mismo. Yo confío en que el Espíritu Santo me está apoyando a compartir este mensaje y te va a aclarar qué es lo que está pasando exactamente en tu vida. Entonces, no debemos enfocarnos en un dolor, en una necesidad, en una situación momentánea. Porque cuando nos enfocamos en ellas, solo nos va a guiar a creer las mentiras del diablo. Así de diminutas como estas 3 historias pueden ser los ataques del enemigo. Se pueden ver inocentes, se pueden ver como un show y se pueden ver como una exageración. Pero debo decirte que no vale la pena intercambiar los regalos, los dones de Dios, la herencia de Dios por un plato de guiso. Entonces, si te tuvieras que quedar con algo de toda esta noche, debes estar claro de que los ataques del enemigo no siempre son tan obvios. El enemigo está en los detalles. Entonces tú y yo debemos tomar la decisión de estar firmes, por elección y no por accidente. Porque de ser por accidente, déjame decirte que probablemente en tu corazón hay muchas cosas que el diablo solo está esperando como si fueran bombas de tiempo para que cuando llegue esa circunstancia difícil, estas salgan a flote y que tú no puedas alcanzar tu propósito y que Dios no pueda ayudarte. Porque entonces estarás limitado por esa falsa creencia en tu corazón. Amén. Entonces, una vez más, es un placer para mí poder compartir con ustedes. Espero que esto les bendiga y que les ayude de la mejor manera. Espero de que esta palabra sea como una semilla y que sus corazones y sus mentes sean como tierra fértil. Pongan a prueba esta palabra. Vayan a la palabra y vean por sí mismos si es verdad. Porque yo hoy y siempre, yo no hablo por voluntad propia o por beneficio propio. Verdaderamente hablo porque Dios quería que tú escucharas esto. Pero aún así, está perfectamente bien que vayas, que revises por ti mismo y que esclarezcas en tu corazón cuál es esa
mentira que el diablo te ha querido venir diciendo? ¿Cuál es esa excusa que el diablo te ha dicho que es justa para no orar, para no hacer esas cosas pequeñas que cambian la vida en nuestro día a día? Amén. Entonces fue un gusto verlos y compartir con ustedes. Feliz noche. Gracias por compartir con nosotros a través del canal de El Grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo, que es la eternidad con Dios, es tan sencillo como hacerlo a través de una oración. Si fuera así, por favor ponte en contacto a través de nuestras 2 redes sociales de Facebook o de Instagram y va a ser para nosotros un gusto apoyarte. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que todas las semanas puedas recibir una palabra de parte de Dios y ser de bendición para tu vida. Si te gustaría hacer alguna petición de forma anónima, puedes escribirnos a nuestro sitio web. Todos los links y los enlaces de nuestras páginas van a estar enlistados en la descripción de este video y para nosotros va a ser un gusto enorme compartir con ustedes todas las semanas. Nos vemos el próximo miércoles.